Bien, para el laboratorio 5 estamos empezando una nueva etapa o una nueva visualización de lo que son los sistemas digitales. Varias veces les he comentado que la materia se divide en dos secciones. La primera, que son los sistemas combinacionales, es decir, los sistemas de reacción inmediata, que corresponde de los laboratorios 1 al 4. Si han podido notar, el laboratorio 1 es un preámbulo o introducción a los laboratorios 2, 3 y 4, es decir, es bastante sencillo y más simple. Lo propio pasa con esta nueva sección. Esta nueva sección hace referencia a los sistemas secuenciales. Los sistemas secuenciales básicamente son sistemas realimentados que almacenan memoria o estados anteriores. Esto es bastante útil porque simplifica el diseño en gran medida y nos abre una amplia gama de posibilidades de diseño. Bien, entonces el laboratorio 5 es básicamente el equivalente del laboratorio 1 para los sistemas secuenciales. Lo que vamos a ver acá es simplemente la célula sencilla, que son los flip-flops, la célula sencilla dentro de los sistemas secuenciales, es decir, la unidad básica de memoria, que son los flip-flops. En el enfoque que vamos a ver este laboratorio 5 es a partir de la lógica de compuertas. Hemos visto en la introducción de estos capítulos que mm, podemos realizar distintos tipos de flip-flops. Ok, tenemos cuatro: el tipo D, el tipo T, JK y el SR es el que vemos primero, luego el D, etc. Y tres distintos tipos de temporización: de nivel, de pulso y de flanco. De nivel es bastante mm, inútil, se puede decir, es únicamente para la introducción. Lo que utilizamos son los de pulso y los de flanco. A su vez también hemos visto que hay flip-flops maestro-esclavo. Bien, vamos a regirnos sobre este primer ejemplo, que es el flip-flop JK maestro-esclavo. Todos conocemos cómo es el funcionamiento y básicamente ahorita no lo puse dentro de la diapositiva porque no nos interesa lo que es la tabla de verdad. El diseño ya lo tenemos a partir de la bibliografía del ingeniero y cualquier otra bibliografía externa. ¿Qué es lo que nos interesa? Es la descripción. Vamos a detenernos un rato a ver qué es lo que está sucediendo acá. Es básicamente la estructura interna, ¿no? ¿Verdad? Ya lo sabemos que el primero sería el maestro, es decir, el primer grupo de lo que serían las compuertas NAND que conforman un operador JK, y la segunda parte llegaría a ser el esclavo. Lo único que estamos haciendo es relacionarlos a través de su reloj, es decir, la parte de temporización a través de un reloj negado. Bien, cuando funciona el primero, el segundo no funciona, y al revés, cuando funciona el segundo, el primero deja de funcionar. Esto ya lo conocemos y si tienen dudas podemos detenernos un rato a explicar. Lo que nos interesa, como siempre, reitero, es la descripción de los tres sistemas secuenciales. Ahora, podemos hacer dos distintos tipos de enfoque a partir del laboratorio 5. Es este básico de compuertas, como lo podemos ver acá. Simplemente describir la relación de compuertas y nada más, es decir, del inicio al fin y las entradas como puertos de entrada-salida. O podemos describir directamente la tabla de verdad como una máquina de estados. Hemos visto que en el capítulo posterior a la introducción de los sistemas secuenciales, ya empezamos con el diseño de máquinas secuenciales, se les conoce. Y a partir para el diseño de estas máquinas secuenciales, siempre vamos a hacer uso de algún tipo de flip-flop, ya sea a nuestro criterio o según requerimiento del enunciado del problema. Es decir, nos pueden indicar: realice la síntesis con flip-flop JK de pulso o de flanco, o con flip-flop tipo T. Bien, eso va a depender del problema que queramos resolver. Para este laboratorio número 5 y enfocado un poco más al examen, personalmente les recomiendo la descripción a través de las compuertas, es decir, abstraernos de vuelta al laboratorio 1. Bien, todo lo que estamos describiendo dentro de las compuertas, pero en este caso estamos introduciendo el tema de la realimentación de información. Vamos a llamar la atención, vamos a esto. Vamos a dirigir nuestra atención a lo que es acá. Habíamos dicho que todo el sistema, como siempre, todo lo que comprende la descripción que queremos realizar es este recuadro amarillo. Es todo nuestro sistema digital. Bien, va a ser nuestro módulo o nuestra entidad, según el lenguaje que queramos definir.
Pero la novedad en este laboratorio, a partir de los sistemas secuenciales, es la realimentación de información. Bien, observen que el curso de Q está volviendo a la entrada, es decir, la información que tengo, la salida, el resultado que obtengo en este punto Q, se realimenta y vuelve a las compuertas dentro de mi sistema. Lo propio pasa con Q negado. Bien. Entonces vamos a definir un tercer tipo de conexión. Habíamos definido y utilizado previamente únicamente las entradas y las salidas. Ahora vamos a ver las entradas-salidas, ¿ok? O in-out, como les conocemos. Esta es prácticamente la única novedad. El laboratorio 5 es bastante sencillo y espero que lo puedan aprovechar. Lo único también que hay que notar son las conexiones internas. En este caso también tenemos realimentación, pero es interna. Entonces es algo que ya lo habíamos visto. Vamos a ver esto mejor en los ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bien, como les comento, este laboratorio bueno, esta clase va a ser demasiado corta. La implementación en VHDL, en HDL mejor dicho, es la siguiente. Vamos a ver las tres que nos ocupan. Y nada más. Bien, vamos a ver primero el esquema VHDL. Como siempre, vamos a tener los bloques de inicialización, es decir, la declaración de librerías. Esto no cambia nada, no vamos a introducir ninguna librería extraña o distinta, la de siempre. Luego la declaración de entidad. Mejor lo comparto de esta forma. Bueno, como siempre vamos a hacer uso del modelo que estamos tratando de definir. Bien, lo vamos a traer acá. Bien, a la izquierda tenemos el código que nos interesa. Primero vamos a analizar el VHDL. Se logra ver, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema digital a la derecha, que es lo que nos importa, son las compuertas en función NAND. ¿Ya? También lo podemos traducir a compuertas NOR, según el requerimiento del examen. Bien, tomen mucho en cuenta esto. Como recomendación, estudien bastante la descripción y el funcionamiento de este flip-flop, el maestro esclavo, tanto con compuertas NAND y NOR, y también el flip-flop de reacción por flanco, ¿ya? El tipo D, y analicen cómo llevarlo a flip-flop tipo T, flip-flop tipo JK de pulso, ya que en el libro solo está tipo D, ¿verdad? Tipo D de flanco, mejor dicho, perdón. Ya. Y básicamente vamos a hacer esto. Ya habíamos dicho esto. La descripción de puertas. Tenemos J, tenemos K. Estamos acá. Tenemos 5 entradas. Las básicas, JK, que corresponde a mi sistema con las que interactuamos a través de la tabla de verdad. La entrada señal patrón, la de temporización, que es el clock, el reloj. Y las entradas de inicialización asíncrona, ¿ya? Reset y preset son bastante importantes. A la introducción del tema habíamos visto la tabla de reacción, creo que es. Cuando hacemos el análisis podemos realizar solo de esta porción, mejor dicho, solo de esta porción. Bien, si no fueran compuertas NAND, esta bien sea una AND o una OR y esta una NAND, podemos hacer una tabla y nos va a indicar que es un sistema inestable. ¿Por qué? Porque siempre va a bascular entre estados inestables y no podemos definir un valor exacto en algún punto del tiempo. Esto va a suceder con la mayoría de las combinaciones de las compuertas, exceptuando NAND y NOR, y por eso son nuestras preferidas, si quieren. Pero hay una cosa, no podemos definir qué valor voy a tener en mi salida principal. En este caso, del recuadro amarillo, puedo decir que mi salida principal es la M,
y la M negada sería mi salida complementaria. No puedo decir que al inicio de mi operación vaya a ser 1 o se vaya a quedar en 0. Y para eso me sirven las entradas de inicialización, preset y reset. Tengan también esto bastante en cuenta en el examen, es un punto clave, tanto para el laboratorio 5 como para el laboratorio 6. Bien, entonces hemos definido las entradas que nos interesan. En este caso solo hemos colocado inicialización en el maestro, no así en el esclavo. Podemos poner en ambos por si acaso. Y luego tenemos las salidas, Q y Q negado. ¿Qué es lo único que cambia acá? Es el tipo. Habíamos dicho que conocemos el tipo in, tipo out, y ahora estamos introduciendo el tipo buffer. ¿Qué es el tipo buffer? Es básicamente un tipo de entrada, bueno, un tipo de puerto que podemos definir como entrada-salida. Al mismo tiempo, podemos definir in-out. Bien, como sintaxis, cualquiera de estos dos es válido. La diferencia con buffer es ¿qué es una salida registrada? ¿Qué quiero decir con registrada? Pónganse que este es mi esquema de salida, tengo una compuerta 1, es decir, que me replica todo lo que tengo a la entrada, y al mismo tiempo cuando utilizo la puerta buffer, perdón, el tipo buffer me está registrando en un flip-flop tipo D. Bien, es únicamente esto. Pero eso es dentro de la arquitectura de mi FPGA. Pero la diferencia entre estos dos es esta. El in-out no utiliza este registro, solo realimenta la información. Bien, ya cabe recalcar, la información va en este sentido, siempre este ya va a ser mi puerto de salida, a su vez el resultado se va a realimentar a mi sistema interno, es decir, va a ir de vuelta al FPGA. Como no, si utilizaría el in-out, entonces esto no habría y mi salida sería directamente esta y también se realimentaría en este sentido. Es básicamente esta la diferencia, podemos utilizar cualquiera de los dos, tanto buffer como in-out, para lo que es la sintaxis en VHDL. Y nada más. Y luego continuamos como siempre. Tenemos la arquitectura, como siempre las iniciales, y en este caso flip-flop JK. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestras señales internas, ya que tenemos bastantes. He ido definiendo, por ejemplo, todo esto es un par de señales internas porque no están como puertos de mi sistema digital. Aquí también tenemos otro par y dentro de esto también tenemos muchos más pares. Al final hemos logrado identificar 6. Ya yo lo estoy acá señalando como OP0, OP1 hasta OP5. Como sabemos, como cuando son señales internas, no nos importa el tipo, porque no podemos definir si son entradas, salidas, entradas, salidas. Bien, porque en esta información solo es como un cable que no tiene dirección alguna, solo transmite o retransmite la información dentro de mi sistema digital. Vamos bajando un poco, no tanto. Bien. Una vez definidas las señales internas que corresponden a mi sistema digital, lo que son las conexiones entre compuertas dentro del sistema, ya empezamos la arquitectura y simplemente nos dedicamos a hacer las operaciones básicas. Noten que estoy utilizando el nivel de abstracción de descripción a través de ecuaciones booleanas, nada más. Esta es la estructura del operador NAND. ¿Ok? Una secuela de NANDs, perdón, de ANDs y precedidas por un operador NOT. Entonces, yo estoy etiquetando inicialmente, recuerden que la etiqueta siempre es opcional. La primera etiqueta es NAND 0. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí lo he ido colocando número a los operadores. Este es el NAND 0. Lo que he ido poniendo es que la primera entrada voy a seguir el rastro de la línea, es Q negado. Es mi salida directamente al puerto Q negado. Acá como lo puse, Q y Q negado. Entonces el primero es Q negado. El siguiente es la entrada directamente J, es mi puerto J. Y el último viene a ser esto, el clock. Y punto y coma ya lo tengo cerrado. Todo esto lo estoy almacenando, o bueno, asignando hacia mi conexión interna denominada OP0. Bien, acá. Entonces todo este cable es mi OP0. Y es el resultado del triple NAND que hemos descrito hace rato. Lo propio entonces va a suceder para el operador NAND1. NAND1.
este de acá. De igual forma, para no perderme o mantener el orden dentro del trabajo, le coloco NAND1 como etiqueta, como yo le he denominado acá. Le asigno la variable a la cual voy a dirigir el resultado de esta operación, el triple NAND, en este caso le tocaría a OP1, entonces todo este cable que me toca, este que acabo de recargar, es el OP1. Y de igual forma voy describiendo cada una de las entradas que tiene este operador. El primero que le ingresa es el clock, entonces acá está clock. El segundo es el operador, perdón, la entrada K. Y el siguiente, siguiendo el rastro de la señal, es el Q, mi puerto Q, el in-out o el buffer como lo hemos definido. Y ya está, ya he definido mi última compuerta y de esta forma entonces voy arrastrando o replicando toda la información a través de todas mis compuertas. Como ya lo tengo numerado, es bastante fácil seguirle la pista. Bien, como ejemplo vamos a ir al NAND 4, que sería este de acá. ¿Qué tiene de entradas? Como habíamos visto anteriormente, OP2 le vamos a asignar a la compuerta NAND2, como lo hemos descrito acá. Entonces su primera entrada es OP2, es la conexión interna, por cierto. Bien, no corresponde a ningún puerto exterior a nuestra entidad. Y luego, ¿qué tenemos? El reloj negado. Bien, en este caso no estamos describiendo esto como clock negado directamente y lo colocamos dentro de nuestro operador NAND. Acá está. Y nada más, es un operador NAND de 2 puertos, así que solo tenemos 2 operadores. Lo propio con OP5, que corresponde a esta operación de acá. Es la última, realizamos exactamente el mismo trabajo. Su primera entrada es el reloj negado y el resultado de la operación anterior, número 3. Y finalmente, de la misma forma, esta vez ya sin las etiquetas, sin esto, definimos nuestras salidas. Primero la salida principal, el resultado de una operación NAND. Recuerden, un AND precedido por un NOT. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuáles son los operadores? El operador 4 como entrada primera y mi definición de QN, mi Q negado, es decir, la realimentación desde mi salida, todo esto de acá. Bien, hasta acá. Y lo propio voy a hacer para mi salida Q negada. Bien, tengo que definir la salida auxiliar. Entonces Q negada es lo propio, el resultado de Q que se está realimentando desde acá y el resultado de la operación número 5, que es el resultado de mi operador NAND número 5, como lo he descrito acá. Y esa sería toda la descripción, no tengo ninguna otra compuerta más que definir y ya tengo descritas toda la información y el comportamiento de mis puertos Q y su complemento. Entonces no requiero más. Y es básicamente lo que se requiere para este laboratorio dentro del VHDL, nada más que ecuaciones booleanas. Bien, la única novedad es el buffer o el in-out. Vamos a hacer lo mismo para el Verilog, como siempre es más sencillo, es más informal el lenguaje. Y en este caso ya estamos utilizando también la palabra reservada nueva, en este caso in-out. Bien, tenemos como sabemos input, output y ahora se añade in-out, que nos sirve para la realimentación de información. En este caso todas las entradas van a ser de tipo wire, es decir, cable directo. En este caso, para el lenguaje de Verilog, en este tipo de cables son conexiones directas. Para el laboratorio 6 ya vamos a empezar a hacer uso del tipo REG, ya en lugar de wire. Que es exactamente lo que les decía al inicio de la descripción del VHDL, que al tener mi salida, este puede ser mi resultado, una F, va a ir a través de un buffer. Si es tipo cable, va a ir directamente. Y si es tipo REG, va a pasar por un registro que lo va a almacenar su información temporalmente como una medida de previsión. Bien, pero al ser tipo REG, voy a hacer una diferenciación acá. Al ser tipo REG, perdón, al ser tipo wire, la realimentación viene directamente hacia acá. Es decir, no nos importa esto. Y esta es mi salida.
Y cuando es tipo reg, se alimenta desde acá, de lo que es mi salida Q, de mi registro tipo D. Ok, un registro siempre va a ser, en general, un flip-flop tipo D. Ya, entonces esa va a ser la diferencia. Continuamos. Reitero, lo nuevo es el in-out, ya lo tenemos definido, los mismos puertos de hace rato, los 5 que nos interesa, especial énfasis a los de inicialización asíncrona. Como siempre decimos asíncrona, es que no nos interesa el reloj. Apenas yo haga un cambio en res o en pres, voy a tener el resultado esperado. En pres me va a setear mi entrada en 1 y el res me va a setear mi entrada en 0. En tanto yo espere... Un momento. En tanto yo espere los pulsos del clock, esos sí van a ser resultados síncronos y esos resultados van a ser en función de mis entradas J y K. Bien, eso recalcar como siempre el módulo flip-flop JK. Definimos los puertos, el tipo de entrada, entrada, salida y el nuevo in-out, el cable o registro y los nombres. Habiendo terminado eso, punto y coma, cerramos y ya está. Luego, espera un momento. Ah, claro, ya. Lo que nos sigue es definir las entradas, perdón, las señales internas, como lo habíamos hecho en VHDL. En este caso están denominadas de igual forma operación 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden, perdón, desde el 0 al 5, que van a corresponder al resultado, al resultado de cada una de mis operaciones internas. Bien, del 0 al 5, es decir, las 6 de las 8 compuertas que estoy utilizando. Las 6 compuertas corresponden al comportamiento interno de mi sistema y las últimas 2 no tienen etiqueta, corresponden directamente al comportamiento de mis salidas. Bien, continuamos. Y como siempre, entonces ya estamos haciendo uso de la compuerta NAND. En este caso es una palabra reservada, ya no tenemos que utilizar NOT y AND como una combinación, como un operador compuesto. En el caso de Verilog ya está definido como una compuerta intrínseca. Tenemos NAND, la etiqueta opcional como siempre, en este caso estoy utilizando NAND 0 para hacer referencia a este primer dibujo. Bien, el operador NAND, reitero, entonces tiene 3 entradas. Como siempre, en el caso del Verilog tenemos que colocar el nombre de la salida. Ya, siempre lo más importante, entonces mi salida le estoy colocando acá. Operación 0, entonces este cable va a albergar el resultado de mi operación NAND. Y posteriormente coloco tantas entradas como tenga mi sistema. Bien, no tenemos limitación alguna. Podemos poner a partir de 2 en adelante. La primera entrada es QN. Al seguir el rastro del cable, la siguiente es J, como se puede ver acá. Y la siguiente es reloj, exactamente igual como lo hemos hecho en VHDL. Y así vamos avanzando, describiendo cada una de las compuertas. Ya lo hemos visto en VHDL, entonces vamos a ir directamente al ejemplo de QPL, porque prácticamente esto es todo. Igual les voy a pasar la diapositiva. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla ahora. Me imagino que no. Ya, lo que tenemos acá son las primeras 6 compuertas internas y lo último de acá, las últimas 2 que corresponden a la salida directa Q y a la salida invertida Q negado. Nada más, según lo que nos describe nuestro flip-flop, en este caso, maestro esclavo. Bien, este es el resultado de la simulación. En todo caso, VHDL y Verilog, como lo hemos descrito antes, nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué podemos ver acá? En el diagrama temporal, lo que más nos va a importar son las reacciones del clock. ¿De acuerdo? Está acá un poco desfasado. Es una señal reloj, como lo hemos visto, como se puede sacar en el Quartus. Bien, está definido de la siguiente forma. En tanto el reset, al ser un operador, al ser una compuerta
un flip-flop realizado con compuertas NAND es activo en bajo. Entonces todo el tiempo debería estar en alto, excepto cuando deseo que funcione, como es este caso. Lo propio con la entrada asíncrona preset. Bien, vamos a ver esto. Y ya tenemos las entradas que no son naturales y trabajamos en función de la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Que son J y K. Y ya posteriormente tenemos los puertos, pero en el resultado del quartus, del quartus, tenemos esto. Lo que nos interesa son Q y N, pero nos da dos tipos. El tipo in-out, que es más o menos un apoyo que se da el quartus para compilar todo el resultado, y un resultado definido que es el Q, y le va a añadir este símbolo, que es el QResult, y está directamente como out. Aquí ya está completamente definido, entonces esto es lo que nos va a importar, este de abajo, la que lo define como tipo out. Bien, entonces vamos a seguir el rastro de nuestra pista. Como pueden ver, como curiosidad adicional, es que del labo 1 al 4, que voy a hacer mención nuevamente, siempre vamos a hacer las combinaciones de nuestras variables de entrada de interés. Es decir, si tenía 3 entradas, yo iba a hacer en mi diagrama de tiempos todo esto, únicamente las combinaciones de los 8 posibles combinaciones, ¿no? De mis 3 entradas, si son 4 hacia 16, si eran 5 hacia 32, etc. En el caso de la lógica secuencial, no nos importa. Cualquier combinación puede dar un resultado distinto si el resultado anterior fue cualquier otro, ¿ok? Esa es la diferencia, digamos, con los sistemas combinacionales. Una entrada actual puede darnos distintos resultados porque también tenemos que fijarnos en nuestro estado anterior. Eso. Bien, ahora sí, vamos a seguir el rastro de nuestro diagrama temporal. ¿Qué vamos a ver? Inicialmente vemos lo siguiente. Tenemos señal indefinida, ¿bien? Esto corresponde a indefinido, todos estos X. No tenemos una señal definida hasta que hay un flanco de bajada en mi entrada reset. Vean, entonces en la definición, a esto le decimos definición, se puede definir como 0 o como 1. La definición de mi salida Q directa, viene a partir del flanco de bajada de mi señal reset. ¿De acuerdo? Previo a esto no podemos determinar qué estado va a tener. Bien pueda inicializarse en 1 o en 0. Ya es algo indeterminado. Es algo casuístico. Entonces la simulación no tiene ni idea de qué es, de qué le va a salir. Pero en la vida real sí se va a definir en algo. La cosa es que no vamos a poder predecir qué. Esa es la importancia de las señales de inicialización asíncrona. Bien, entonces lo que voy a hacer inicialmente es resetear. Observen que no nos interesa nada el reloj. Lo que se define en la salida en bajo es apenas cambia el estado del reset. Va a permanecer en 0 mientras el reset está en bajo. Cambia en este instante de tiempo y bueno, ya es libre de continuar en su funcionamiento síncrono. Bien. En tanto va evolucionando las señales, ¿qué sucede acá? J y K están en 0, entonces van a repetir estado anterior. Bien. Acá tenemos un cambio de súbito a J1, K1. Esto me indica que tiene que negar la entrada anterior. Es decir, si antes era 0 en mi salida principal, su siguiente estado en el flanco de bajada del reloj tiene que ser 1. Pero aquí, ¿qué está sucediendo también? Antes de que existe el flanco de bajada, observen el pequeño desfase con el recuadro de atrás. Antes de que haya ese flanco de bajada, estoy colocando presets. Bien, el preset me va a poner la salida en 1 y es lo que está sucediendo acá. Entonces, mientras preset esté activo, recuerden que se activa en bajo porque mi operador está hecho con operadores NAND. No puedo operar de forma asíncrona, sino siempre va a estar gobernado por preset. Bien, entonces vamos a ver siempre después
después de que hayan funcionado mis entradas de inicialización, es decir, todo esto de acá. Una vez que mis entradas de inicialización ya estén en un estado de régimen permanente, ya todo el tiempo van a estar en 1, ya puedo analizar de forma adecuada mi sistema, sí, en este caso secuencial, que de los más básicos. Ahora sí, entonces vamos al siguiente tramo de tiempo. ¿Qué tengo en mi salida? Mi salida principal está en 0. Mis entradas J y K se encuentran en 0, 0, pero K cambia de 0 a 1. Bien, entonces tengo 0, 1. En el siguiente instante de tiempo tengo que tener en mi salida 0 y eso es lo que sucede. En el siguiente flanco de bajada cambia de esta forma. Cosa que no sucede acá cuando J cambia a 1 y K cambia a 0, entonces mi salida directa tiene que cambiar a 1. Entonces acá está la transición de mi salida directa Q. Bien, vamos a ver otro ejemplo más acá. Ahí acá está J1, K1. Entonces, vean, observemos. Ok, es sobre este recuadro amarillo. ¿Qué sucede cuando J es 1 y K es 1? Se niega la historia pasada. Es decir, si mi salida Q era 0, debería ser 1, pero observen que no cambia de forma inmediata. Siempre vamos a tener que esperar el pulso del reloj, esta línea amarilla. Bien, previamente habíamos tenido J1, K1, pero aquí no cambia nada. Cuando cambia es con el flanco descendente. No olviden que este es un flip-flop de maestro-esclavo, entonces es de pulso. Durante el flanco ascendente recogemos la información. Bien, la información que recogió acá es que J es 1 y K es 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a transmitir esa información hasta el flanco descendente, es decir, cuando se completa todo el pulso. Vamos a dibujar acá. Cuando se completa todo el pulso, es decir, este flanco descendente, ¡pam! Recién va a funcionar, recién vamos a tener la información, bueno, mejor dicho, el resultado, bien, es decir, la transición en este caso, la conmutación, el paso de estado 0 a estado 1. Y es todo, así es como vamos interpretando. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya. Para generar estos pulsos no va a ser tan difícil, digamos. Bueno, va a ser muy difícil colocar todo este sector 0, todo este sector 1, todo este sector 0, 1, así, para hacer combinaciones aleatorias, porque habíamos dicho que no tenemos que hacer todas las combinaciones. En este caso solo serían 4 combinaciones, ¿verdad? De mis dos entradas principales, J y K. Entonces el compilador, bueno, el simulador de cuartos tiene la opción de ingresar señales aleatorias. Bien, enseguida les voy a mostrar. Se está acabando también el tiempo, vamos a ingresar al mismo enlace. Entonces esto se nos facilita bastante. Bien, estas solo son señales aleatorias. Y ya está, tú le dices cada cuánto quieres que cambie la señal. En tanto preset y reset sí se introducen a mano, básicamente se coloca toda la señal en 1 y este pequeño tramo que yo quiero que resete o donde se defina la señal, como habíamos dicho acá, se coloca en 0 y lo propio para preset, según ya lo que quiera demostrar en mi simulación. Entonces hay que ser un poco más ordenados, un poco más de imaginación que ya las típicas 2 a la n combinaciones de nuestros sistemas combinacionales. Eso para el resto de los ejercicios. Pero bueno, no es tan importante. Se está por acabar el tiempo. Vamos a ver cómo colocar las señales aleatorias dentro del simulador de cuartos y el posterior ejemplo en WinQPL. Y con eso acabaríamos. Ok, vamos a ingresar al mismo enlace, reitero. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿O todo claro? Tanto del código o del diagrama de tiempos. El diagrama de tiempos lo vamos a enseguida. De acuerdo, continuamos. Ya, este es el pequeño ejemplo que está en la diapositiva. Como siempre acá podemos ver, en este caso escogimos el VHDL. No es importante a la simulación. Ya vamos a ver un poco.
Y lo dicho. Mm, Vamos a hacer otro, ¿ya? Desde el inicio. Voy a... Se logra ver, ¿no? Sí, se logra ver. Ahora sí. Como siempre, nuevo archivo. eh, Universitario. Clic derecho, insertar nodo, no de Finder. List, paso todo, ok. Y ok. A veces no lo acomoda de forma adecuada. Voy a ir arrastrando mis señales. Primero está el clock, así que está bien. Luego yo quiero que vaya el preset y lo arrastro. Luego viene JK, conegado y Q. Observen que aquí solo está como out, pero dentro de mi simulación está tipo buffer. Bien, eso se va a definir durante la compilación de mi simulación. Ahora qué. Hago clic sobre la señal clock y se selecciona todo el diagrama temporal, es decir, todo el subsecuente tiempo. Y acá tenemos, ahora sí vamos a utilizar más opciones. En este caso yo le voy a poner acá, al relojito. ¿Ok? Casi todos tienen una letra, excepto este, tiene un dibujito de reloj. Le voy a dar, me da la opción de reloj, me indica qué periodo va a tener. Si va a ser al 50%, es decir, el tiempo alto respecto al tiempo bajo. Yo le voy a poner que sea cada 40. ¿Ok? Una oscilación cada 40, cada 40 nanosegundos. El offset, vean, yo le voy a colocar OK y no tiene ningún offset. Puedo hacer zoom apretando control y girando la ruedita del ratón. Entonces hago un zoom en el tiempo. ¿Qué podemos ver acá? Inicia en 0. Y como le habíamos dicho, va a ser el ciclo de trabajo de 50%. El 50% del tiempo va a estar en bajo, el 50% va a estar en alto. Y cada 40 nanosegundos, eso ya lo sabemos bien. Pero les había comentado que en general requerimos que el tiempo esté un poco más adelante por efectos del flanco, ¿ya? Por efectos del flanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a hacer clic en diseñar reloj y voy a modificar unas cuantas cosas. El periodo lo llevaremos a 20 para que se note. Y lo que me interesa es el offset. El offset que no supere la mitad de mi periodo. Entonces, la mitad del periodo es 10 y yo quisiera que el offset sea de 5 nanosegundos. Entonces, se va a adelantar un poco la señal. Y eso es lo que me interesa. Le voy a colocar un ciclo de trabajo de 60% para que se note la diferencia. Le doy en OK. Entonces mi señal está un poco más adelante. Observen que al inicio, mejor le cambiaré 40 nanosegundos. ¿Bien? Para que se vea mejor, como hace rato. Ya. Entonces hace rato mi señal, pucha, un poco checo, pero ya, iniciaba en esta barra, es decir, en esta referencia que tiene, ¿no? Este simulador, esta es referencia temporal cada 20 nanosegundos, pero ahora tiene este pequeño desfase, que corresponde a los 5 nanosegundos que le hemos introducido de, de offset. El offset es en el tiempo, no en la amplitud. De acuerdo, en cuanto al reset, es más sencillo. Habíamos dicho que es un reset activo en bajo, entonces todo el tiempo debería estar en alto, y eso lo voy a lograr únicamente señalo perdón, selecciono toda la señal haciendo clic sobre su nombre y me voy acá, le doy a 1 y toda la señal se pone en 1. Ok, lo propio voy a hacer con preset, que también es activo en bajo y lo voy a colocar en 1. Luego quiero modificar cierto tramo de tiempo, pongámonos que esto, arrastro con el ratón todos los tramos de tiempo, en este caso me voy a guiar, vean, con estos tramitos que les había dicho, esta línea punteada de atrás, y solo está seleccionado este tramo de tiempo y le voy a dar a 0. Entonces todo este tiempo va a estar en 0. Lo propio voy a hacer con preset y lo voy hacia abajo. Listo. Y lo único que nos importa son las entradas J y K. Y yo voy a querer señales aleatorias. Selecciono uno de ellos, puedo apretar Shift hacia abajo y se van a seleccionar las dos, pero voy a tener que hacer aleatoriamente de cada una de ellas, porque van a ver. Entonces, para la señal aleatoria me voy acá, a la letra R de random. Le doy clic, valores randómicos. Cada intervalo de grid, el grid es la separación, es decir, entre estas líneas punteadas. Entonces voy a tener una separación cada 10 nanosegundos de acá.
De acuerdo, entonces aquí me da la opción de cada intervalo de grid, o sea, cada 10 nanosegundos, cada medio intervalo, cada 5 nanosegundos, a intervalos aleatorios, es decir, veamos esto, es decir, ya no le importa, digamos, en qué parte del tiempo va a variar, y a intervalos establecidos, aquí dice arreglados, pero lo ponemos establecidos. Ya, primero el valor aleatorio. ¿Ven? Y va a cambiar sin un orden específico de tiempo, las señales distintas. ¿Bien? En el caso de J y en el caso de K. Pero esto es bastante desordenado. Bien, otra vez selecciono uno, aprieto Shift hacia abajo, se selecciona el otro y se va hacia el valor. Bueno, le voy a dar a la tecla, a la opción R. Y simplemente le voy a dar cada intervalo de grid, nada más. Y bien, vean cómo cambia. 1, 1, 0. Esta vez han cambiado en los mismos valores. Voy a bajarle el zoom y son todos los mismos valores. Entonces vemos que en el único caso donde cada uno varía independientemente, es decir, que sus valores son distintos entre sí, es a través de la opción intervalos aleatorios. Vuelvo a colocar, bueno, en este caso no, qué curioso, ya. Entonces voy a tener que colocar uno por uno. En este caso yo lo voy a colocar en intervalos específicos, cada 40, según el periodo del reloj. Le doy OK, entonces es más fácil de entender. Lo propio con K, cada 40 se guarda la configuración previa y vean que en este caso son valores distintos. Entonces lo único que me queda es interpretar cada uno de los estados. Bueno, sí, lo sabemos. Pero reitero, por si acaso, hasta aquí todo va a ser indefinido, debido a que no, bueno, mejor dicho, hasta aquí nomás, hasta que se define el reset, todo va a ser indefinido y el funcionamiento va a ser asíncrono debido a las entradas reset y preset, porque van a estar en funcionamiento. Y de ahí en adelante, a partir de que dejan de funcionar las entradas reset y preset, vamos a depender únicamente de los valores de J y K, nada más. Entonces, ya no vamos a perder mucho tiempo interpretando lo que siempre. Vamos a simulación, opciones, cuartos 2, ok. Me advierte, le digo ok. Y le doy acá. Se va a guardar. Y va a empezar a compilar. Y lo dicho, vamos a hacer un poco de zoom. La entrada no está, perdón, la salida no se define hasta que funcione la entrada asíncrona reset. Y nada más, el resto ya lo podemos interpretar a gusto, o según el funcionamiento. Pasaremos al QPL, a menos que haya preguntas. Sí, Auxi, ¿cómo se podría hacer en IC? En ICE ya es por, ¿cómo se diría? Definición a través del tiempo. En ICE, lastimosamente, no tenemos la facilidad de introducir valores randómicos como acá, sino a través del vector de prueba exactamente. Ahí sí. Entonces tú le puedes decir, en determinado tiempo, el inicio va a estar durante 50 nanosegundos en bajo. ¿Cuál? La entrada J. Luego la entrada J va a conmutar en los próximos 30 nanosegundos y en los próximos 2 va a conmutar también así. De esta forma, lo único sencillo va a ser el reloj. En tanto lo que sea el reloj, puedo colocarle una inicialización, lo que le hemos puesto el offset, y luego ya va a ir oscilando según lo que queramos. Entonces, como siempre lo definíamos en los sistemas combinacionales, a partir de las conmutaciones, que conmute cada tantos segundos, o bueno, cada tanto tramo de tiempo, lo propio acá. Y nada más, tampoco se hace tan complejo, te cuento, solo en el reset vamos a definir una variación, en el preset también, y donde se hace un poco más aburrido es en el JK, donde tenemos que hacer las combinaciones precisas para hacer nuestro diagrama de tiempo. Eso es para las simulaciones. Para el examen les recomiendo no perder demasiado tiempo en esto, únicamente el código. Y si les da el tiempo, ya recién a realizar el vector de pruebas o test fixture, también creo que es para el Verilog. Sí, eso sería lo único malo, digamos, para el ICE. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro.
Sí, está bien. Muchas gracias, Oxy. Ya, y terminamos con Cupel, que es básicamente lo mismo. Lo único que quisiera recalcar es la diferencia. ¿Cómo se puede decir? Ya, a ver, no vamos a saltarnos partes. Como siempre, encabezado. La información importante, el nombre y el dispositivo. El resto está por demás, es información ya personal. Luego, la asignación de pines de entrada. Observen que acá no le indicamos básicamente si es entrada o salida. ¿Por qué? Porque depende del dispositivo. Bien, entonces, pucha, el compilador se va a dar cuenta si el pin 2, el pin 3, el pin 4, 5, 6 son entradas o el pin 18 y 19 corresponden a una salida según la definición del dispositivo. De acuerdo, entonces yo voy a ir definiendo el nombre, como siempre, las 5 entradas, las más importantes, preset, reset, la señal síncrona. Algo que les puedo comentar acá es que todavía vamos a seguir utilizando el pin número 2. Pucha, estoy rayando demasiado. El pin número 2 como una entrada más. Es decir, habíamos puesto la restricción de que el pin número 1 de la GAL es directamente para señales de reloj. ¿Y por qué no estamos poniendo señal de reloj acá? Porque seguimos utilizando un sistema de compuertas. El reloj vamos a utilizarlo en un sistema de registros. El registro, como bien saben, es la parte final del desarrollo de nuestro sistema secuencial como tal. Hago hincapié en esto, que el desarrollo del sistema secuencial sería problemas de lógica de estados. Bien, estos son problemas de lógicas de compuerta con realimentación. Entonces vamos a seguir utilizando como si fuera otro pin, otra entrada normal. Bien, esto va a quedar un poquito más, bueno, va a quedar claro un poquito más adelante. Pero el 1 siempre va a ser referido a los registros internos de la GAL, nada más. Con registros, reitero, quiero decir flip-flops tipo D, que están dentro de nuestra GAL. Y bueno, a lo que me iba. Pin node. En general, la confusión más que se suele tomar más es que el pin node hace referencia a los estados de realimentación o a los tipos de realimentación que hemos definido acá, sea buffer o sea in-out, pero no. Pin node es un tipo más complejo de señal. Básicamente no está disponible dentro de nuestra GAL G22B10 por su simpleza, pero pin node es una función interna al dispositivo, ¿ya? Si yo le coloco pin node acá y le digo que voy a hacer sobre el dispositivo G22B10, únicamente lo va a interpretar como un pin, nada más, como un pin, ya sea de entrada o de salida. Lo que más le va a importar al compilador, es decir, al programa cuando le dé simular o eso, compilar, es el número. Si es 22, es 23, lo va a tomar como pin de salida y no necesariamente como un pin node. Ya. Lo que se tiene que saber del pin node, si quieren un poco más de extensión, vamos a hacerlo tipo pizarra para que no quede al aire. Este es mi GAR. Ya tengo los puertos internos, bueno, externos mejor dicho, no voy a dibujar todos. En general tengo a los costados tipo I o Q, ¿verdad? I o Q. Y aquí únicamente, pucha, a lo mejor lo coloco acá, tipo I, o sea, in, entrada, salida, registro. Y como siempre el número 1 es el clock, ¿ya? Que lo acabo de comentar. Esto va a corresponder a nuestro G22B10. Y dentro de nuestra pequeña GAL vamos a tener una arquitectura interna. Ya, entonces esta va a ser, voy a aislar esta salida y vamos a ver un poco más allá. Dentro de nuestra salida, me imagino que ya lo habrán visto, tenemos compuertas AND, o sea, ya, N compuertas AND, según la capacidad de cada salida. Bien, N, en general, como les había comentado, también tenemos las salidas, perdón, 19, 18, si mal no recuerdo, donde N es igual a, ¿cuánto es? Igual a 19, creo.
Enseguida les explico de dónde viene esto. Y todos relacionados con un gran OR. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La suma de productos. Estamos en PFC, primera forma canónica. Y lo que tenemos acá es una salida. ¿Ya? Pero no es directamente esta salida. Después de eso tenemos también un tratamiento, lo que se conoce como celda o LMC. Y que nos va a controlar que nos va a dar la cualidad de reingresar esta información. Es básicamente eso. Lo van a estudiar más adelante. Ok, así que me estoy adelantando. Pucha. Ya imaginen que esto es un registro, es un flip-flop tipo D, y acá el Q. Y acá su entrada de reloj. Bien, lo que va a suceder acá es que digamos, esta es la F que hemos definido acá. Voy a tener esta F, le voy a poner el sub Q, es una F registrada. Y bien puedo realimentar esta información en esta dirección o esta información sin registrar acá. Ya, pero eso es tema de más adelante. Lo que quiero decir es que en nuestra GAL tenemos una relación de todas las entradas directamente hacia la salida. Ya a través de esta función que hemos definido acá y a través de esta salida. Entonces, estas otras entradas, perdón, todo lo que está acá se puede realimentar acá como función para que sea función de esta salida F. F total le voy a poner. En dispositivos más complejos, ya dentro de la propia familia de Atmel, tenemos igual muchas entradas y muchas salidas. Tal que aquí podemos definir subsistemas. Ya imaginen que este es un dispositivo muy complejo, el CPLD. Este es un pequeño paréntesis, no tiene mucho que ver, pero es importante que lo sepan. El pin node no es una señal interna. Entonces, esto es el pin node. ¿Ya? Bueno, esto lo voy a colocar como GAL. Como saben, o lo van a ver más adelante quizá, el CPLD es una reunión reúne distintos dispositivos lógicos dentro de sí. Entre ellos podría ser un dispositivo con la misma arquitectura de una GAL. Y al definir un pin node, básicamente estoy definiendo esta función interna. Bien, es prácticamente un truco de programa, de descripción de hardware, nada más. Esto para aclarar, ¿de acuerdo? Ya, entonces, a lo que me iba, solo nos importa que esté pin node, o bueno, solo pin. Ahorita en este nivel no nos importa que sea pin node, solo para aclarar. Y ya está. ¿Qué nos va a importar? ¿Qué nos va a importar? Ya la descripción. Acá no tenemos que describir los nodos internos como lo hacíamos en VHDL, es decir, OP0 hasta OP5 que corresponde a cada uno de mis operadores NAND. Si no los voy definiendo sin declararlos. Miren, aquí no le puse nada de B0, pero ya estoy definiendo un B0 que sería mi NAND 0 directamente. Y lo estoy definiendo, en este caso sí, como un negador, acá como un negador y subsecuentes operadores AND. ¿Ya? Sigo la misma lógica de realimentación, en este caso en el primer operador NAND está ingresando QN. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Ingresa QN, ingresa J e ingresa CLK, es decir, clock. Lo propio para el siguiente reloj. Ok, sigo teniéndolo acá, sí. Bien, para el siguiente operador, el NAND 1 ingresa primero CLK, ingresa K e ingresa Q, es decir, la salida realimentada. B2, B3, lo propio, que son estos intermedios de acá, B4, B5, los intermedios de acá, predecesores del flip-flop esclavo, y ya finalmente vamos a definir la salida. Ya, la salida. Y que básicamente corresponde a la definición de nuestros puertos Q y Q negado. Como siempre acá Q y QN, para decir que uno es el complemento del otro.
Y básicamente es esto. Entonces, de qué nos sirve este bloque o esta definición? Bueno, ya no tengo la pizarra, pero se había dicho que nuestras salidas, cada uno de nuestros pines de salida es una PFC. A veces, les había comentado también que el pin 18 y 19 son los que más funciones tienen, más capacidad. ¿Qué capacidad les había dicho? Entonces, es el número de operadores AND. Vamos a definirlo rápidamente acá. La capacidad de un pin de salida de la GAL está definida por el número de min-términos que tiene. Y cada uno de los min-términos va a corresponder, ya, y todo esto. Vuelvo a poner PFC, suma de productos, PFC, ya. La capacidad de una compuerta prácticamente está dada por el número de estos operadores AND, que me va a definir el número de min-términos que puede albergar esta función. Es limitado, ¿bien? Es básicamente eso. Y ya está. Entonces puedo decir que, por decirles B2, B3. Ya. Volvemos al esquema. B2, B3 estoy colocándolo por fuera. ¿Qué quiero decir? Estoy definiendo que el pin 22 y 23 va a corresponder al resultado de mi maestro, de mi flip-flop maestro. Es decir, puedo ver tanto el resultado de mi maestro, es decir, el predecesor, y ya el resultado total de mi esclavo que está en este lado. Y nada más. Eso es tanto para la aplicación. Ya no lo voy a mover esto porque se va a descuadrar con el dibujo. No sé si me he enredado demasiado o el paréntesis ha sido, no se pudo entender lo que es el pin-node. No sé si tienen alguna duda, con esto estaríamos acabando la clase. Bien, eso sería